Lo primero, cuando estamos entendiendo el problema, es entender qué queremos lograr, ¿sí? Lo segundo, 1.2, es detectar qué podemos controlar. Lo tercero es explicar, me estoy inventando todos estos verbos, pues, es explicar qué nos impide hacer lo que quisiéramos. Y 1.4 es recoger la información necesaria. Ese es como el proceso de entendimiento del problema, ¿sí? Allí observen que no hemos hecho un modelo, porque todavía no estamos en ese grado de progreso, estamos entendiendo el problema, ¿listo? Entender qué queremos lograr, fíjense que va a tener una relación con la función objetivo. Detectar qué podemos controlar tiene relación con las variables. Explicar qué nos impide hacer lo que quisiéramos son las restricciones. Ejemplo, el tiempo de costura no nos alcanza, eso es una restricción. Nos dicen que solamente podemos vender 120 unidades a la semana, eso es una restricción. Yo debo poner ahí que no tiene gracia que produzca más de 120. Produzco 121, no vendo la 1. Produzco 180, hay 60 que no vendo. ¿Sí? Listo. Y recoger la información necesaria, estos son un componente del que no hemos hablado, que son los datos o parámetros. Entonces miren lo que voy a decir, que es muy particular. La dificultad de hacer un modelo está en los puntos 1, 2 y 3. O sea, en entender lo que queremos lograr, detectar lo que podemos controlar y explicar qué nos impide hacer lo que quisiéramos. Los mayores costos y demoras para usar modelos están en el punto 4, en recoger los datos. ¿Ya? Les puedo prometer, casi que apostando la chocolatina barata que suelo apostar, ¿sí? Les puedo prometer que cuando ustedes hagan un modelo, nunca van a tener a mano los datos exactos, perfectos y correctos como los necesitan. Hay que salir a conseguirlos, hay que limpiarlos, hay que revisarlos, pero exactos para meter a un programa de computador, prácticamente nunca los encuentro así exactos, ya listos, limpios, lindos, perfectos, ¿sí? Entonces, esa fase del proyecto que tiene que ver con la recolección de la información generalmente es la más costosa y la más dispendiosa, ¿sí? ¿Quiénes trabajan en empresas que tienen SAP, Oracle, CG1, sistemas grandes? SAP, listo. Cuando uno le cuenta este tipo de cosas a los jefes, ellos dicen, ah, no, pero eso está en el SAP. Vaya, siéntese con la persona que sabe hacer consultas en SAP para sacar reportes o archivos de Excel o algo, no está como yo la necesito. O ustedes sacan los datos y están llenos de imprecisiones, vacíos, datos incorrectos, ¿sí? Entonces, ese tema de recoger la información suele ser bien costoso. Miren, donde yo hice el doctorado, son marcadas las estaciones, o sea, el verano es bien caliente, el otoño va enfriando, en el invierno cae nieve, así, un proceso pues de estaciones como los de las películas. Y entonces hay una materia que hacen allá que tiene que ver con investigación de tráfico y de transporte. Todos los semestres veía uno de los muchachos en los parqueaderos de la universidad con unas plantillas recogiendo información, contando cuántos carros entran por hora, cuántos salen por hora, todo ese tipo de cosas.
Y uno veía a los muchachos tomando turnos porque tenían que estar algunos desde bien temprano en la mañana hasta bien tarde en la noche. O sea, recogían la información de todo el semestre y en las últimas semanas del semestre hacían la modelación, ¿ya? Esa recolección de esa información con muchachos universitarios trabajando de a dos en muchas horas del día, inclusive fines de semana, ¿cuánto puede costar si uno le da un valor de plata? Los chicos lo hacían porque eran los datos para su materia, era una tarea como cuando a uno le dicen vaya al supermercado y consiga el precio de estos tales productos para una tarea, así igualito. Entonces ellos tenían que poner su inversión, su costo humano en recoger esa información, pero si esa información tuviera que ser pagada todos los semestres serían millones de dólares lo que costaría conseguirlo, un mundo de gente, un mundo de horas, y llegaba un momento en el cual, claro, al principio del semestre era muy caluroso. Entonces los muchachos en pantalón corto, con gorra, con protector solar, y al final del semestre estaba cayendo nieve, ¿ya? Entonces con ropa abrigada, con guantes es muy harto manejar un bolígrafo, entonces ahí todos encartados tomando los datos, pero esa toma de información es súper costosa en ese caso, ¿ya? Entonces fíjense que como que los primeros pasos son de mucha lógica y de mucha conversación. El último paso es echar pie, ¿sí? Hacer lo que se necesite en determinadas situaciones para recoger esa información, ¿ya? Y eso es lo que les digo, la fase 1-4 es la más costosa, ¿ya? Bueno, entonces ahora, después de comprender el problema, vamos a crear el modelo o construir el modelo. Construir el modelo. El modelo tiene una particularidad y es que las dos fases iniciales se pueden hacer en paralelo y las dos fases finales también. Yo tengo aquí que 1. Definir los datos o parámetros. Y ahora hablamos de algunas definiciones formales. Y tengo que definir las variables. ¿Qué pasa? Que realmente, en términos prácticos, da igual si yo hago esas dos cosas al tiempo o una primero y la otra después. No hay problema. Porque fíjense que son independientes. Definir los parámetros no depende de las variables. Y viceversa. Definir las variables no depende de los parámetros. ¿Listo? Después de dicho eso, ambas son muy importantes, ¿sí? ¿Qué son las variables? Hablemos de esa definición formal. ¿Qué es una variable en un problema de estos que estamos considerando? ¿Quién me ayuda? Milton me ayuda. ¿Qué es una variable en este ámbito? Queremos encontrar. Una variable es una incógnita. Una variable es una incógnita, es lo que yo quiero encontrar. Ojo que no en todos los sistemas de modelación las variables son desconocidas. Hay otros sistemas en los cuales la variable es una entrada para lograr algo. Aquí las entradas, que son los datos conocidos, que son constantes y no cambian, son los parámetros, los datos. En este tipo de modelación, la información que yo conozco con certeza, que no cambia y que el modelo no altera, son los datos o parámetros. Y las variables son las incógnitas, son las decisiones que yo quiero tomar, son cosas que yo puedo controlar. Si hay algo en el problema que yo no puedo controlar, esa no es una variable. El resultado de un modelo de estos es que me dan unos valores de las variables y me dicen que si yo implemento esos resultados, voy a obtener una ganancia de lo que dé la función objetivo o voy a obtener un costo de lo que diga la función objetivo. ¿Sí lo ven? Entonces, datos o parámetros son piezas de información conocidas, constantes, que no cambian y que yo no controlo. Entonces, cuando ustedes ven el problema y dice que me demoro 10 minutos en cortar algo, 15 minutos en coserlo, 2 minutos en cortar la otra cosa, sino que esos son los datos. Que lo vendo a 100, eso es un dato. Que lo vendo a 105, un dato. Costo de materia prima 50, ese es un dato, ¿ya? Porque fíjense que a mí no me están preguntando a cuánto lo debo vender. O sea que yo no controlo en este caso el precio de venta. Yo controlo cuántas unidades produzco, eso sí. ¿Listo?
como yo tengo que tomar la decisión de cuántas unidades producir, esas son mis variables. Cuántas unidades producir de producto 1 y de producto 2, por eso dijimos X1 y X2. ¿Vas a preguntar algo? No, vale. Entonces, yo tengo que hacer esas dos cosas primero. ¿Cuál de las dos hago primero y cuál de las dos hago de segunda? No afecta la construcción del modelo, no me lo daña, ¿sí? Sin embargo, si me lo dicen a mí y como está en el AMPOL, yo realmente para AMPOL debo hacer esto de primero y esto de segunda. ¿Ya? En AMPOL sí hay un orden. Pero en términos lógicos de la construcción del modelo, no hay ningún problema que vaya una primero y vaya la otra después. Bueno, y después de hacer esto, yo hago este fenómeno aquí con mis flechitas. Entonces, la siguiente parte es definir la función objetivo y definir las restricciones. Yo diría que, según mi experiencia, en la mayor parte de los problemas, como más del 75% de los problemas que uno está tratando de modelar, definir las restricciones es la parte más complicada, la parte que requiere más modelación, más habilidad en escritura del asunto. No es en todos los casos. He hecho algunos problemas donde la función objetivo tenía muchísimas partes, entonces ahí es lo contrario, es más complicado escribir la función objetivo. Estas dos secciones de definir la función objetivo y de definir las restricciones deben ir después de los datos y de las variables, porque los datos y las variables son el alfabeto que yo uso, son los términos que yo uso para construir la función objetivo y para construir las restricciones. Son los bloques que yo uso, ¿ya? Entonces fíjense que definir las variables me da a mí las X1, X2, X3, las incógnitas, y definir los datos me da los números, 50 aquí, 100 allí, 200 acá. Esas dos cosas las necesito para la construcción de la función objetivo y de las restricciones. El orden conceptualmente da lo mismo, pero en AMPOL esto va de tercero y esto va de cuarto. ¿Ya? Entonces fíjense que ahí estoy hablando de dos órdenes diferentes. Uno es la construcción lógica del modelo. Realmente 1 y 2 pueden ir en cualquier orden y ellas dos tienen que estar listas antes de pasar a 3 y 4. Y 3 y 4 se pueden hacer en cualquier orden también. Cuando hagamos problemas aquí en clase, a veces haremos primero función objetivo y a veces haremos primero las restricciones. Depende de qué sea más interesante o más raro. ¿Listo? O sea que eso cambiará. Cuando escribamos los modelos en AMPOL, sí vamos a usar casi que siempre este orden de 1, 2, 3 y 4 como está marcado allí. ¿Listo? Y eso es. No es más difícil que eso. Lo que pasa es que hay una variedad de problemas que se pueden modelar con estas técnicas gigantesca. Hay una variedad gigantesca de problemas que podemos tratar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en el curso es recorrer algunos problemas típicos que se presentan mucho en la industria. Y de hecho, los cursos pasados me lo han confirmado. Cuando les pregunto por el trabajo final, siempre varios de los modelos, de los típicos modelos que usamos, los han usado para trabajo final con las adaptaciones pues a cada empresa, porque sí se usan y son cosas que sí pasan, son situaciones que sí se presentan. ¿Listo? Bueno, voy a parar mi grabación aquí un momento.